Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a todos los empresarios que se conectaron en esta segunda sesión, pues de todas las que vamos a tener a lo largo del año con Rincón Cuellar y Asociados. Bueno, el día de hoy nos acompaña Oscar. Vamos a hablar, bueno, él nos va a contar un poco sobre todo este tema de los manuales de manejo de datos y todo su cumplimiento normativo. Entonces, Oscar, bienvenido, muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Buenos días a todos. Adriana, ¿tú me confirmas si ahí me están escuchando bien? Sí, te escuchamos bien. Listo. Perfecto. Vale, muchísimas gracias a Cotur por esta invitación. Hace unos 6 meses también tuvimos una charla del mismo tema en donde exploramos un poco el tema de datos personales. Entonces creo que en esta ocasión ya tengo un poco mapeado qué es lo que quiero hacer con ustedes, qué es lo que quiero darles a conocer y sobre todo ayudarles específicamente en las dudas que tengan acerca de la protección de datos personales. Me presento, soy Oscar Alejandro Delgado, como lo mencionó Adriana, soy abogado, egresado de la Universidad Nacional con especialización en innovación legal en la Universidad Externado y especialización en Derecho Comercial en la Universidad Nacional también. Soy experto en datos personales, una experiencia de por lo menos 5 años en todo el tema de manejo, tratamiento de datos personales, en medidas de protección. Hemos ayudado a varias empresas a construir los programas de gestión integral de datos personales. Hemos, como lo mencionó Adriana, construido manuales, elaborado políticas de privacidad. Todo esto claramente desde un enfoque acerca de qué es lo que hace el cliente, cómo es que ustedes manejan los datos personales y con base a esa práctica diaria, pues construimos como tal las políticas de privacidad. Creo que siempre se ha solido hablar del tema de datos personales como un vamos a crear una política, bajamos la política de este a veces competidor, de este cliente que queremos llegar a ser y la pegamos en nuestra página web y ya cumplimos, pero no. Es un tema bastante, con bastante más contenido, digámoslo así, con un análisis un poco más profundo y que es bueno en el caso de todas las empresas de Acotur que podamos revisar pues el tema de protección de datos personales, cómo es que ustedes están manejando los datos personales, porque el sector turismo es uno de los sectores que maneja, digámoslo así, que maneja más en masa los datos personales de sus clientes. Entonces es uno de esos sectores que uno dice, hey, tienen datos personales, es decir, tienen datos de personas naturales, los manejan para sus actividades diarias. Es necesario que sepan las medidas mínimas de protección de estos datos, cómo debo tratar los datos, cómo debo dar a conocer a mis clientes cómo nosotros manejamos esos datos personales. Entonces, es un tema que va más allá de tener una política, es un tema bastante interesante, es un tema muy bonito. Como les decía, hace 6 meses dimos una charla sobre este tema y hubo muchas preguntas, entonces quise que esta charla estuviera más enfocada en las dudas que ustedes tengan, obviamente con una breve explicación del tema, pero quiero que enfocarla mucho más en las dudas que ustedes tienen. Bueno, entonces, sin más, por favor, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda específica. También quiero darles a conocer que este es un tema que me apasiona mucho, el de Ecotour, porque me fascina esa actividad pues, que ustedes hacen a diario y me gusta mucho el tema del ecoturismo, me gusta mucho el tema de hacer estas caminatas, digámoslo así, este trekking, sobre todo a los nevados. Entonces, pues bueno, es un tema que la verdad me gusta dar acá en la asociación. Entonces, voy a darles una breve explicación de qué es los datos personales para que podamos centrarnos y voy a empezarles a hacer preguntas a ustedes. ¿Cómo es que están manejando esos datos? ¿Para qué los utilizan? ¿Cuáles son los temas que ustedes sienten que deben mejorar en cada una de sus empresas? Y a partir de eso, pues seguimos desarrollando la charla y vamos avanzando en cada una de las temáticas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta de inicio, pues, de qué vamos a hablar. ¿Qué es un dato personal? ¿Qué es lo básico, lo fundamental de lo cual tenemos que partir? Un dato personal, ¿qué es? Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural.
Entonces, todos esos datos que ustedes tienen de pronto de sus proveedores, de empresas jurídicas, no son considerados datos personales. Solo la información que esté vinculada o que sea de una persona natural. Entonces, por ejemplo, el nombre de cada uno de ustedes como persona natural es un dato personal. Su número de cédula, en dónde viven, cuál es su número de teléfono, incluso sus gustos como, no sé, gustos de comidas, gustos de hobbies, etcétera, etcétera. Todo eso son datos personales siempre y cuando yo pueda asociarlo a cada uno de ustedes. Si yo tengo un dato, digámoslo así, en el aire, como que, por ejemplo, alguno de los que está presentes tiene un buzo azul, pero no les digo quién es exactamente, pues eso deja de ser un dato personal. Entonces, esa es, digamos, la definición básica a la que vamos a partir. Ya con esta definición, muchos de ustedes estarán diciendo, uy, venga, yo sí tengo muchísimos datos personales, vale la pena revisar cómo lo estamos tratando. ¿Y ese dato personal para qué nos sirve? Entonces, ese dato personal puede ser un insumo para las actividades diarias de cada uno de ustedes. Reservas en alojamientos, reservas en actividades. Para eso necesitamos muchos datos personales, no solo el nombre, el número de identificación, cuántos años tiene, si es un menor de edad, claramente vamos a necesitar algunos datos adicionales como el nombre de los padres, etcétera. Entonces, esos datos nos van a servir para nuestra actividad comercial diaria. Es también una identidad del ser humano. ¿Y qué quiero resaltar con esto? Que es un derecho fundamental, por lo menos en Colombia, la protección de esos datos personales. Más adelante les voy a explicar, pero el artículo 15 de la Constitución, pues dice, oigan, nosotros tenemos el derecho fundamental a conocer los datos personales que están tratando tanto las entidades públicas como las personas jurídicas, es decir, los privados, tenemos el derecho de rectificar la información que de pronto esté errónea y de actualizar los datos que estén pues desactualizados. Y eso pues conlleva a todo el Estatuto de Protección de Datos Personales. Es una moneda de la economía digital, lo menciono un poco porque pues, diariamente estamos utilizando datos personales y tal vez el ejemplo más claro es en las redes sociales. Las redes sociales son un gran absorbente, digámoslo así, de datos personales que son procesados automáticamente y que a su vez nos arrojan publicidad y ese es como su modelo de negocio, por eso también lo pongo ahí, es como el modelo de negocio arrojar publicidad personalizada a cada uno de nosotros para tratar pues de maximizar ventas de determinadas personas. Como les decía, para Oscar, también poner en contexto, una dime pregunta. Adriana. ¿Tú estás avanzando en la presentación? Sí, no me digas que no se ve. No, estamos en la primera, en la inicial. Ya, ahora No sí. me digas, sí, yo ya estaba avanzando. Es un tema que me pasa, pero no sé cómo arreglarlo en Google. Cuando manejo en Teams, sí sé cómo hacerlo, pero en Google sí, la verdad. Si quieren, entonces pongámoslo sin abrir la presentación. Y déjame acá aumentar esto para que sea un poco más grande. Y avancemos desde acá entonces. Sí, les estaba explicando un poco esto, que era la definición como tal de dato personal, que es cualquier información vinculada a una persona natural. Y el esquema pues que les decía, el dato como un insumo para nuestras actividades diarias, como una identidad del ser humano, como una moneda de la economía digital y como un modelo de negocio. Déjame a ver, probamos, no, es que la verdad en Google sí no sé cómo arreglar esta parte. Que ahí está en presentación grande, ¿cierto? ¿Ya las ves en presentación grande? No, no está en modo presentación. Qué Pero se ve correctamente, o sea, Sí, allí se puede exacto. presentar perfectamente. Sí, vemos bien la listo, dale. información. Manejémoslo así entonces. Acá de pronto lo ponemos más pequeño para que se vea mejor. Listo. Vale, entonces, como les estaba diciendo un poco a grandes rasgos, pues ya normativamente para que lo tengan en cuenta, para que si tienen alguna duda digan, voy a ir a esta ley a revisar, etcétera, etcétera. Hasta el momento estas 4 normas que ustedes ven en pantalla son las que existen respecto a datos personales. Tal vez han escuchado una ley que salió el año pasado acerca de los horarios en los que se puede llamar y también un poco cuando quiero evitar que a mi número de celular lleguen mensajes de datos. Esas normas pues son un poco más del consumidor, aunque también se ha tratado de hablar de que
también pertenecen al régimen de protección de datos, pero bueno, estas 4 que ustedes ven en pantalla son las fundamentales. Entonces, el artículo 15, que es básicamente el que da el fundamento a las acciones de tutela respecto a datos personales, que es el que nos dice o nos indica o reconoce el derecho como tal a la privacidad y habla del derecho que tenemos a conocer, actualizar y rectificar nuestra información personal en bases de datos. La ley 1266 de 2008 habla específicamente de los datos personales relacionados con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. Hay que hacer esta énfasis pues, en esta diferenciación porque esa ley 1266 es la que nosotros conocemos popularmente como data crédito. Hace referencia a lo que conocemos como data crédito. Entonces, específicamente esos datos personales respecto al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias se rigen por esa ley, pero solamente esos datos, porque el resto de datos personales se rige por la ley 1581 del 2012. Entonces, esa ley 1266 o la ley de data crédito, tengan en cuenta que es el único caso en donde los datos personales también se reconocen para personas jurídicas. Ese es el único caso. De resto, datos personales, solo personas naturales. La ley 1581, ese ya es el régimen grande de protección de datos personales. Entonces, ténganlo en cuenta porque probablemente cualquier reclamación que les hagan a ustedes, hay que revisar la ley 1581 a ver si estamos cumpliendo o no con el régimen de protección de datos personales. Y esta ley 1581 tiene una especie, digámoslo así, de hijo o decreto reglamentario, que es el decreto 1377 de 2013, que lo que hace es profundizar en algunos temas específicos de la ley 1581. Esas son entonces las 4 leyes que ustedes tienen que, las 4 normas pues que ustedes tienen que tener en mente, anotadas ahí en sus cuadernos si están tomando apuntes. Porque en caso de cualquier reclamación o para estructurar sus políticas de privacidad, etcétera, tienen que basarse en estas 4 normas. Esta a veces, de pronto a alguno le puede aplicar, pero sobre todo estas 3. Entonces, este es como el overview, digámoslo así, este es como el resumen de lo que hay que tener en cuenta, lo primordial para hablar de datos personales. Entonces, quiero darle la palabra a ustedes que me cuenten respecto a esto, si tienen dudas, si tienen, no sé, algún comentario, algo que les gustaría conocer hasta este punto antes de seguir avanzando. Si no, me gustaría preguntar a alguno de ustedes cómo manejan esos datos personales. Entonces, voy acá a detener un segundo la presentación para verlos, pues si quieren prender cámaras. Pero bueno, la palabra es de ustedes. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Algún tema pues que tengan, que quieran profundizar hasta este momento? ¿No hay dudas hasta el momento? Perfecto. Me gustaría escuchar de ustedes. Por ahí alguien levantó la mano en un momento. Sí, por favor. Cuéntanos. Hola. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luis Carlos, desde Puerto Limón, Putumayo. Nosotros, pues, para la recolección de los datos, normalmente, pues, enviamos como un formativo donde se pide, pues, datos claves como el nombre, apellido, documento de identidad, tipo y número, eh, la edad, tipo de alergias, alguna condición especial en tema de alimentación, nacionalidad y ciudad de procedencia. Creo que son los datos que estamos recolectando y los manejamos en un Excel. Ok, Luis Carlos, me gustaría saber tu empresa, qué actividades hace, así muy por encima, ¿a qué se dedican? Ok, bueno, somos una operadora turística, nos dedicamos específicamente a ofrecer una pasadía aquí en Puerto Limón, tema de recorrido en lancha por el río, cascadas, senderismo y un tema de turismo cultural con comunidades étnicas. Ok, ¿ustedes realizan directamente esas actividades o consiguen a los proveedores que realizan las caminatas, que realizan el recorrido por el río, o cómo funciona el asunto?
No, directamente somos nosotros los que realizamos la actividad, especialmente el tema de río, cascadas, tubing. Ya la parte cultural sí es pues como un trabajo de la mano con las comunidades indígenas, pero pues nosotros estamos acompañando todo el recorrido. Ok, perfecto, Luis Carlos. Entonces, en ese manejo de datos, qué pena por el bombardeo de preguntas, pues para que todos también lo tengan en cuenta en este tema. En ese manejo de datos personales, me dices, listo, lo recolectas en un Excel, cuentas con políticas de datos, esas políticas están en tu página web. No, la verdad no, Oscar. Digamos pues que en esto vamos aprendiendo poco a poco. Tengo entendido que sí hay una normativa sobre el tema de la recolección de datos, pero no lo tenemos claro y no lo hacemos público, digamos, en página web o cuando le enviamos la información al cliente para solicitarle. Ahí estamos para aprender. Listo, no, perfecto, Luis Carlos, no hay problema con eso. Dale, última pregunta que quiero hacerte. ¿Has alguna vez tenido algún problema con estos datos personales? De pronto que algún cliente te haya dicho, no sé, ejemplo, mi nombre está mal, no me llegaron los correos, de pronto lo que mencionabas de la alimentación quedó incorrecta, ¿algún tema en particular? No. En ese caso, pues digamos que la comunicación casi siempre ha sido directa por WhatsApp. Entonces tratamos de solicitar la mayor información y dejarla muy clara antes que el cliente llegue, pues para así mismo tener nosotros pendiente todo el tema logístico. Estuve intentando manejarlo por un formato de Google. Ahí sí, creo que en el formato de Google yo averigüé el tema de la normativa y lo colocaba como en la parte de arriba porque pues me basé en ChatGPT, le dije quiero como un formato con normativa y me envió. No la he profundizado, pero sí lo estuve intentando, pero fue un poquito más engorroso. Entonces no lo seguí haciendo. Listo, no, perfecto, Luis Carlos. Vale, ya te voy a dar unas recomendaciones. Quiero escuchar también otros empresarios y ya vuelvo entonces contigo con algunas recomendaciones. Vale, Yuldor, tienes gracias. dale, no, con gusto. Hola, ¿cómo estás? Muy Mira, bien. bueno, a ver, pues es un poco amplia. Eh, el modelo de negocio de nosotros es ser los operadores de agencias de viajes en el extranjero. O sea, nosotros nos Sí. contactas y hacemos toda la operación aquí en Colombia con restaurantes, hoteles, vuelos, toda la logística. Nos encargamos de esas agencias que nos contactan en el exterior. El año pasado, Sí. incluso en el tema de datos personales, salió salió un requerimiento del RNBD, Sí, Registro Nacional de Bases de Datos. Nos llegó el requerimiento, pues que la empresa desde el 2018 no había presentado o no había reportado sus bases de datos en el RNBD. Entonces, digamos que pues esa tarea se hizo en cumplimiento hasta abril, que era pues la fecha límite que daban, se subió la información. Tenemos sí, la política se volvió, porque pues digamos que la empresa, cuando yo ingresé a la empresa no estaba en cumplimiento de esa norma, entonces se hizo la política, se estructuró un manual, se subió la política a las páginas web, se trabajó, pues obviamente tenemos proveedores que son personas naturales, entonces cubrimos proveedores, cubrimos trabajadores, porque pues, los datos personales de los trabajadores, entonces digamos que esa parte, ok. Vienen clientes. Si nuestros clientes principales son las agencias de viajes, ellos pues obviamente nos proporcionan unos datos a través de eso, o sea, ellos ya tienen sus autorizaciones y tratamiento de datos de sus clientes como tal, nosotros simplemente hacemos la parte operativa. Ahí es donde viene. sí. Tendríamos que tener una autorización de esos datos de ellos o ya con la autorización que viene, porque una parte de la norma por allá habla de cuando cesión o manejo de datos a terceras personas cuando no se le pasa esos datos. Es decir, en este momento esas agencias nos pasan esos datos a nosotros para nosotros administrarlos y manejarlos. De acuerdo. Ahí, Yuldor, una pregunta ahí en esa parte. Esas agencias son extranjeras, te entiendo, o sea, no están son acá en extranjeros, Colombia, son no extranjeras. están acá en Ok, Colombia, son extranjeros. Y nuestros clientes. listo. Y pues los
clientes que nos traen son extranjeros, no son colombianos. Ok, ¿es muy variado o es un país en particular o región? Es decir, ¿solo Estados Unidos o tienen de Estados Unidos, Europa? No, europeos, Europeos principalmente principalmente. países europeos. Listo, listo, Yuldor. Vale, voy Y a, de cuéntame. pronto, pero no es muy recurrente, 2 países asiáticos, Japón y Ok, China. vale. Vale, interesante ese tema. Listo. Ven, también en chat hay una pregunta que nos hace Ricardo Delgado. Nos pregunta acerca de si son operadores, qué pasa cuando nos contratan para hacer un evento, pero no tenemos acceso a la data de los asistentes, ni tampoco dejan que el operador tenga contacto directo con los demás. Entonces, voy a aprovechar también para contestar esa pregunta con Yuldor y empezar a contestarla digámoslo así, de atrás para adelante. Entonces, uno, lo que menciona Yuldor, bastante interesante tu modelo de negocio, muy chévere la verdad, traer turistas extranjeros a Colombia para que conozcan pues todas las bellezas que hay acá. Ahí hay un tema muy particular, ahora que dices que tu nicho de negocio pues está en Europa. Europa, probablemente algunos lo han escuchado, tiene un reglamento de protección de datos a nivel comunitario, es decir, aplicable para todo el sector de la Unión Europea. Y ese reglamento de protección de datos, pues se ha vuelto una especie como el modelo o la dirección a la que siguen todos los países para que sus propias regulaciones en protección de datos sean parecidas a la europea. La europea tiene una particularidad y es que trata de proteger mucho al ciudadano europeo. Entonces, la aplicación del reglamento se aplica tanto, ¿cómo decirlo? Se aplica tanto si la empresa es europea y está en la Unión Europea, como si está fuera de Europa y recolecta los datos para prestar servicios o para promocionar productos y servicios. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero a veces también estamos obligados por ese reglamento europeo. Eso para que lo tengas en cuenta. Pero mencionas claramente que actúas o trabajas pues con agencias en Europa que te envían esos datos a ti. Efectivamente, estás en lo correcto. Debe haber un contrato que se llama contrato de transmisión de datos. Ese contrato de transmisión de datos, ¿cómo funciona? Básicamente es que tú tratas esos datos personales a nombre de la agencia europea. Ese puede ser un modelo, que es como el modelo más común, digámoslo así. En este modelo, pues hay algunas particularidades como por ejemplo esos datos no se transfieren a ti, es decir, esos datos siempre son de la agencia turística en Europa, pero tú los tienes para utilizarlos para unos fines determinados, que es básicamente prestar el servicio de turismo. Entonces, esa puede ser una modalidad. La otra modalidad es la de transferencia. La de transferencia es que efectivamente esos datos pasan a ti para que puedas tratarlos con ciertas finalidades que se pactan en el contrato. Esa es la otra, ahí ya tú puedes tratar los datos personales directamente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que las agencias europeas que actualmente tienes como clientes estén cumpliendo con la normativa de protección de datos de la Unión Europea. ¿Por qué es importante? Porque el reglamento de la Unión Europea es un poco más fuerte, digámoslo así, tiene más dientes que a comparación, por ejemplo, el de Colombia. Entonces, dependiendo del país, pero es, digamos, en términos generales, en la Unión Europea es más fácil que la autoridad de protección de datos haga requerimientos, como lo mencionaste tú, haga requerimientos a esas agencias. Entonces, de pronto en esos requerimientos digan como, bueno, ¿ustedes qué están haciendo con sus datos? Y ellos les digan, vean, nosotros pasamos esos datos, transmitimos esos datos a la agencia en Colombia. Entonces diga, ok, entonces venga y revisamos si esa agencia en Colombia está tratando los datos correctamente. Entonces, de pronto, por ese entramado te podrían requerir o podrían revisar algo de ti. Ahí hay que revisar es qué responsabilidad tienes como encargado de la información respecto a la Autoridad de Protección de Datos en la Unión Europea. Habría que revisar ese tema, pues, un poco para tener cuidado, porque como te mencionaba al principio, el reglamento de protección de datos de la Unión Europea lo que permite es que pueda ser transfronterizo, por decirlo así, es decir, que sus normas apliquen fuera de esa Unión Europea y que se pueda requerir de las empresas por fuera de la Unión Europea. Para darte un ejemplo, el de Instagram, hace un año, yo creo, un poco menos de un año, hubo un debate grande porque la Unión Europea recurrió a Instagram de que no estaba cumpliendo con su reglamento. Instagram, un poco para mostrar los dientes,
le dijo a la Unión Europea, listo, si me van a sancionar, entonces yo apago mi servicio en la Unión Europea, un poco como para saber quién es más fuerte. En últimas, la Unión Europea no se dejó y dijo, ok, yo igual voy a sancionar, y en últimas terminó Instagram acogiéndose a las recomendaciones de la Unión Europea. Eso como un ejemplo de que la aplicación de esa norma va más allá de los límites de la Unión Europea. Cuéntame, Yuldor, ibas a comentarme algo. Sí, porque, bueno, en ese sí tenemos, porque digamos que nuestros clientes, al ser empresas, principalmente holandesas, francesas, en el tema normativo sí nos exigen incluso, mira, necesitamos tu política que esté publicada, o sea, ellos no es como otros clientes que uno normalmente no se fijan en eso. Entonces, Sí. simplemente envíame tu documento que esté firmada, aprobada con las leyes y normativas, y te piden las normas para ver si esa política cumple o está acorde a lo que dicen las normas. Eso por un lado, y pues incluso son muy exigentes en el tema de que pues debes de estar certificado en normas de sostenibilidad, responsabilidad social, empresarial, hacer ecoturismo, tener un esquema de donaciones y apoyo a comunidades. Entonces, son muy claros muy exigentes con ellos, pero también ahí hay otra que cubrimos, listo. Esos son los clientes B2B y los clientes B2C que son también europeos. Eso sí, pues digamos que yo sé a nivel de empresa que estamos en un incumplimiento con ellos, en el sentido de que con ellos es muy difícil ya, o sea, como empresa con la empresa es fácil el tema de tratamiento de datos, pero ya cuando es con la persona natural, directamente con el europeo, la persona, no son muy dados a leer tanta documentación o firmar documentos o información simple. No, quiero este tour por Colombia, quiero recorrer esto, y no son muy dados a ese detalle. Como Ok. es ahí, siempre he tenido como la dificultad con no son muchos, obviamente. Nuestro cliente principal son los B2B, pero pues sí tenemos uno que otro cliente B2C. Ok, sí, mira, lo que te decía al comienzo, el reglamento de la Unión Europea incluso te dice que si tú estás constituido fuera de la Unión Europea, pero recolectas datos de personas dentro de la Unión Europea, que para ciertas finalidades, como por ejemplo ofrecer productos o servicios, debes cumplir con las normas del reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Entonces, y eso implica una cantidad de cosas grandísimas, no solamente ajustar las políticas a lo que exige pues el reglamento, sino también, por ejemplo, a tener un representante dentro de la Unión Europea, en el país en donde estás recolectando datos, que claramente pues eso volvería muy, muy oneroso la actividad. Entonces, en ese tipo de casos sí hay que tener cuidado, hay que revisarlo caso a caso, como qué datos estás recolectando, para qué los estás usando, un poco para salirnos del nivel de riesgo más alto dentro del reglamento de la Unión Europea. Ahorita les voy a explicar los tipos de datos, pero entre más nos acercamos a recolectar datos sensibles, pues el tema se va volviendo un poco más cauteloso, digámoslo así. Hay que tener un poco más de cuidado. Ahí la recomendación que sería, si estás recolectando directamente datos de consumidores en la Unión Europea, hay que ajustar las políticas muy bien a lo que exige la Unión Europea, a lo que está dentro del reglamento, para que en caso de algún requerimiento, pues no terminemos ahí. ¿Qué serían las posibles consecuencias más allá de las económicas? Que de pronto te bloqueen la página en cierto país. Digamos. Ese es el objetivo principal, como evitar que te eviten pues seguir publicando o ofreciendo los servicios en determinado país. Pero hay que revisarlo caso a caso, hay que revisar para qué utilizas los datos, qué datos estás recolectando, en qué países, y un poco construir, pues, actualizar o acomodar, digámoslo en esos términos, la política de privacidad a lo que exige el reglamento de la Unión Europea. Lo que mencionabas del registro de bases de datos, sí, efectivamente hay una obligación de registrar nuestras bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Esa obligación nace cuando tenemos activos por más de 100.000 VTs, que actualmente está en casi 4.000 millones de pesos. O sea, una vez tengamos más allá de esos activos, ya estamos obligados a registrar esas bases de datos. Voy a buscar ahorita en un momento cuál es la cifra exacta,
pero esa obligación surge solamente cuando tenemos esa cantidad de activos, a menos, claro está, que la autoridad nos haya requerido a registrar nuestras bases de datos, como por ejemplo le pasó a Jules. En ese caso, pues claramente ya tendríamos que empezar a registrarlas. ¿Qué pasa con ese registro? No se trata de subir como tal nuestra base de datos, no, se trata de informar pues al Estado, digámoslo así, una información relativa a la base de datos. Entonces, ¿qué guardamos ahí? ¿Qué cuántos titulares tenemos? Etcétera, etcétera. Ya un poco más a lo que hablaba Luis Carlos, importante que todos tengan políticas de tratamiento de datos. Ese es, digamos, el requisito mínimo. Y que esas políticas de privacidad o de tratamiento de datos estén publicadas en algún lugar. No tiene que ser específicamente el sitio web, digamos, ese es el que digamos, nuestra cara, digámoslo así, en el mundo digital, pero sí tienen que estar, por ejemplo, en la entrada, pues, cuando entran a sus respectivos establecimientos, o que esté en sus redes sociales, si utilizan más redes sociales, o que esté en los correos que ustedes envían de inicio, por ejemplo, etcétera. Eso es muy importante porque es una de las primeras cosas que se fija la autoridad. Diga, ustedes tienen datos, tienen política de privacidad, sí o no. Van a ir a sus páginas web, la van a buscar, la van a leer y a partir de ahí van a hacer los requerimientos si es el caso. Y también algo importante que mencionaba Luis Carlos. Él decía, bueno, yo pido, digamos, que recolecte esa información a través de mis redes sociales o a través de formularios en Google. Entonces, cuando ustedes recolectan datos a través de redes sociales, importante mencionar o abrir con un mensaje de, hey, sus datos personales se van a tratar de acuerdo a estas finalidades, mencionar las finalidades y pueden consultar la política de datos acá. Por favor, contéstame sí o no si autorizas el tratamiento de esos datos personales. Y ahí sí empezar a recolectarlos. Esto, la verdad, es un consejo bastante práctico porque una de las cosas que primero nos va a requerir la autoridad es, venga, demuéstreme que usted tiene la autorización para tratar esos datos personales. Y pues la forma más sencilla es decirle, mira el WhatsApp, acá está la conversación. Yo primero le pregunté si me autorizaba tratar sus datos, él me contestó que sí y después empecé a preguntar. Lo mismo se puede hacer en el formulario de Google o de Microsoft, independientemente, o a través de cualquier formulario que creen en línea. Y es abrir diciendo cuál es la autorización para el tratamiento de datos. Entonces, usted me autoriza a mi empresa a tratar los datos personales con estas finalidades. Tan. Y les pones la primera pregunta. ¿Me autoriza sí o no? Y listo. Y ya a partir de ahí que empiecen a contestar. Eso es importante porque es lo que revisa la autoridad de datos cuando hay alguna queja, bueno, etcétera, o a veces lo hace de oficio. Entonces, esos son dos elementos clave, tener la política de privacidad y colocar el texto de autorización y obtener la autorización. En sí, digamos en concreto, lo importante es tener prueba de esa autorización, que es ya lo que ahorita les voy a explicar, pero es importante tener prueba de esa autorización. Y ya, bueno, cerrando este lapso de preguntas con lo que nos preguntaba Ricardo, ¿cuál es mi consejo? Negociar con, pues en últimas, con el que nos dio los datos, o el que nos debería dar los datos, ese agente turístico, para que nos dé los datos en transmisión, es decir, que nosotros seamos los encargados. Porque tú mismo lo mencionabas ahí, o sea, es necesario que nosotros tengamos esos datos para poder ofrecer el servicio. Si no nos envían los datos y llega el cliente y nos toca empezar a recolectar los datos otra vez, pues, digamos, ahí podrían haber problemas, pues, logísticos y operativos. Entonces ahí la estrategia es decirles como, hey, vengan, por favor, transmítame los datos, acá está nuestro contrato de transmisión con unas obligaciones de seguridad, cómo los vamos a guardar, cómo los vamos a operar, qué medidas de seguridad nosotros ponemos, etcétera. Ya ese contrato de transmisión pues le va a dar más confianza a ese agente turístico en que nosotros vamos a hacer un uso adecuado de los datos personales y no los vamos a utilizar para nuestros fines, sino exclusivamente para la prestación del servicio al cliente. Eso ayudaría un poco en la negociación. Ahora nos dices, es decir, no se pueden tomar fotos ni publicar videos. Bueno, si lo haces a través de la figura de transmisión, depende, porque si lo permite la persona que te envía los datos personales, es decir, ese agente turístico,
En ese caso, sí podrías hacerlo, pero esos datos en últimas van a ser de ese agente turístico, no van a ser tuyos. Lo que podrías hacer es un contrato de transferencia en donde también te conviertes como responsable y en esa medida podrías tratar los datos personales de acuerdo a tu política. ¿Cuál es el problema de esa transferencia? Que hay que tener en cuenta que el titular del dato, es decir, el cliente final, haya autorizado al agente turístico que se pueden transferir esos datos, porque si no, no lo podríamos hacer. Eso lo voy a explicar ahorita más adelante. Y una última pregunta, nos dicen si un cliente recurrente cada vez que nos pida una cotización debe autorizar el uso de sus datos o es válido solo autorizar en el primer contacto. Ahorita les voy a explicar en qué casos es necesario esa autorización, pero si para la cotización solamente necesitas el nombre, bueno, mentiras, no vas a necesitar el correo electrónico para enviarlo. Sí, te va a tocar autorizarlo, pero es solamente la primera vez, en el primer contacto. Autorizas, listo, ya. Si él acepta y compra el producto, ya no es necesario que vuelvas a solicitar la autorización. Aunque eso en la práctica uno lo termina autorizando a cada rato, porque, por ejemplo, si te compra el producto y después les envías el formulario para saber sus datos y para saber lo de la alimentación, por ejemplo, que nos decía Luis Carlos, entonces en ese caso vas a poner otro texto de autorización, y si lo contactas por WhatsApp, de pronto ya tienes automatizado el texto de autorización, etcétera. O sea, no está mal que tengas muchas autorizaciones, pero sí, efectivamente, solamente la puedes pedir en el primer contacto. Listo, entonces paremos ahí y les voy a explicar esta siguiente parte más relacionado a lo que les mencionaba de la transmisión, de cuáles datos personales, qué tipos de datos existen, etcétera. Entonces, acá importante de definiciones. De pronto esto también hubiera sido bueno al principio. De pronto escuchamos muchos términos que les dije: tratamiento, titular, responsable, encargado, base de datos. ¿Qué es el tratamiento? Esto me quedó al revés. El tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier cosa que yo hago con el dato. Recolectar el dato es un tratamiento. Guardar ese dato en el Excel es un tratamiento. Utilizar ese dato para efectivamente prestar el servicio es un tratamiento. Eliminar ese dato porque ya no me sirve es un tratamiento. Transmitir ese dato a mi proveedor, específicamente, no sé, el alojamiento, eso también es un tratamiento. Entonces, todo lo que yo haga con el dato se llama tratamiento. Por eso es que hablamos de política de tratamiento de datos. La base de datos, hablamos sobre un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de un tratamiento. Cuando digo conjunto organizado, eso quiere decir solamente hablo de bases de datos cuando tengo mis datos personales organizados. ¿Organizados en dónde? Lo más básico, en un Excel, pero también pueden estar organizados en una planilla de asistencia, es decir, en un documento físico, o también pueden estar organizados ya en programas más especializados para bases de datos, SQL, etcétera, etcétera, bueno, ustedes de pronto conocen más técnicamente esos datos. Cuando está organizado, hablamos de una base de datos. ¿Por qué es relevante esto? Por lo que les mencionaba de la obligación de inscribir las bases de datos en el RNBD. Cuando ustedes estén obligados a hacerlo, pues solamente van a inscribir lo que son bases de datos. Si ustedes no tienen organizadas esas bases de datos, pues no habría como tal algo que inscribir en este sitio web. Acá, ¿qué es la recomendación? La recomendación es que tengan todo organizado en bases de datos. Eso operativamente les va a ayudar, les va a hacer más útil, les va a reducir riesgos porque van a poder tener controladas las medidas de seguridad ya en específico sobre un objeto, que es la base de datos. Entonces les va a ser de mucha más utilidad tener todo eso en un solo lugar que esparcido pues en miles de chats, correos electrónicos, etcétera. Eso por el lado, tratamiento, base de datos. Cuando yo les menciono el titular es la persona a la que nos referimos con la base de datos. Ejemplo, yo, Oscar, tengo una chaqueta negra. Ese dato de que yo tengo una chaqueta negra, cuando se refiere a mí, pues yo soy el titular. Entonces, titular es todo aquel al que nos referimos como, digámoslo así, dueño de ese dato personal. Entonces, ¿sus titulares quiénes serían? Pues sus clientes finales. La persona en últimas que disfruta del servicio turístico es el titular del dato personal.
Hablamos del responsable. Cuando hablamos del responsable es de la persona que efectivamente va a realizar el tratamiento. Entonces, si ustedes realizan ese tratamiento de datos personales, ustedes son los responsables. Entonces, sobre ustedes son los que tienen, valga la redundancia, son responsables tanto de hacer el tratamiento como de proteger esos datos personales y de permitir el ejercicio de los derechos por parte de los titulares. Ya cuando hablamos del encargado, entonces el encargado es, digámoslo así, un apoderado, pues por ponerlo en algunos términos. Ese encargado trata los datos personales, pero a nombre de otra persona. Entonces, voy a poner, qué pena Luis Carlos, te pongo de ejemplo, pero por ejemplo, Luis Carlos me contrata a mí para que yo trate los datos personales que él recolectó para, ejemplo, almacenarlos. Entonces, venga, usted tiene un servidor, lo contrato para que por favor me almacene estos datos personales. Yo listo, no hay problema, deme esos datos personales, deme esa base de datos, yo la guardo acá y solamente me contrato para eso. Yo no voy a tocar esos datos personales para nada más, solamente para que se guarden en mi servidor. ¿Cuál es el ejemplo más común de encargado del tratamiento? Los call centers. Los call centers, los datos que tienen no son de ellos, son de terceros y su única función es llamar a ofrecer servicios. Ese es el mejor ejemplo de encargado. Por ahí escuché, ¿alguien alzó la mano de pronto? Sí. Escuela Aves de Salento. Buenos días, te quería preguntar algo. Lo que pasa es que nosotros cuando iniciamos con el tratamiento de datos, por recopilar la información de los usuarios, entonces empezamos con cuadernito, ¿cierto? Sí. Poniendo como esa información. Luego la pasamos a bases de datos, pero ahora manejamos CRM. Entonces, en el caso que tú explicas, hay que tendríamos que establecer en la política que es administrada por CRMs o ya eso ya no se necesita. No, no tienes que colocar específicamente que esté administrado por CRMs. Digamos, esa es una herramienta que tú utilizas para tratar los datos personales, pero no es necesario mencionarlo en la política. Ahí mi recomendación es ten claro cuántas bases de datos tienes. Entonces, por ejemplo, el CRM te crea una o muchas bases de datos, las que tú le digas, pero por regla general uno tiene una base de datos en el CRM, o el CRM, mejor dicho, automáticamente. Tiene una global. Exacto, le organiza a uno una base de datos. Entonces ahí ya tienes una. Pero de pronto también tienes otra base de datos, no sé, digamos, de las personas que asistieron a cierto recorrido. Y resulta que esa base de datos la tienes en físico. Entonces, por ejemplo, ahí estás creando también otras bases de datos. Pero puede que sean bases de datos que solamente necesites para ciertas cosas y después ya no las utilices. Entonces hay que hacer como esa revisión de, bueno, por ejemplo, el listado de asistencia. ¿Yo qué hago con ese listado de asistencia? Entonces, se lo doy al lugar donde estoy entrando, pues para que tengan esa información, cómo estoy pactando, pues ellos cómo van a utilizar esa base de datos, etcétera. O sea, creo que ahí lo importante es saber cuántas bases de datos tenemos, en dónde están y para qué las estamos usando. Eso es clave. Te preguntaba también otra cosa, tú hablas de la Unión Europea, nosotros también hacemos tratamiento de datos de personas en Latinoamérica. ¿Hay alguna legislación que pues aparte de Colombia tengamos que tener en cuenta? Para Argentina, Chile, México, no, México es Centroamérica. Sí, pero igual, lo que te voy a responder aplica para cualquier país del mundo. Ahí también devolviéndome un poco a Yuldor, que nos decía que a veces tenía turistas de Asia. En tema de datos personales es un poco complicado porque cada legislación tiene un ámbito de aplicación territorial. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, les decía que en la Unión Europea el reglamento aplica para las empresas que están en la Unión Europea y para las empresas que fuera de la Unión Europea recolectan datos en la Unión Europea para ofrecer servicios o para afectar el comportamiento de las personas, ¿sí? O sea, es muy específico. Por ejemplo, en Colombia, el ámbito de aplicación es cuando se tratan datos personales en Colombia. Eso es también muy amplio. ¿Por qué? Porque puede que tú seas, voy a poner un ejemplo de la vida real que pasó, puede que tú seas WhatsApp. WhatsApp no está en Colombia, WhatsApp está constituido una parte en Estados Unidos, otra parte en Irlanda. Y entonces resulta que la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, le dijo a WhatsApp, venga, usted tiene que cumplir con mi ley de protección de datos. Y WhatsApp le dijo, no, porque yo no estoy en Colombia y yo todo lo hago
fuera de Colombia. Y la SIC lo que le respondió es, venga, usted está recolectando datos personales en Colombia. Es decir, nosotros cuando abrimos una cuenta de WhatsApp, lo hacemos en territorio colombiano. Entonces, esa recolección es un tratamiento y por lo tanto usted también está obligado a cumplir con mi ley de protección de datos. Entonces, mira que en todos los países la ley te dice un ámbito de protección, un ámbito territorial distinto. ¿Y a qué voy con eso? En últimas, casi que estamos obligados a cumplir con las normas de todos los países. Ahí lo que nos toca hacer es, uno, revisar sobre qué número mayor de personas, de qué país, de qué país estamos recolectando más datos personales, digámoslo así. Y si vemos que ya impacta en lo que hacemos a diario, pues ahí revisamos si tenemos que cumplir o no las normas de ese país. Pero no hay un estándar, digámoslo así, unificado de cómo sería el ámbito de aplicación y cuáles normas tendría que estar cumpliendo. Ahí la recomendación es lo que me decías, yo recolecto datos en Argentina, pues revisar qué implicaciones tiene, echémosle una mirada a la norma, a ver si de pronto nos aplica, puede que no nos aplique, puede que la norma de Argentina solamente diga que se aplica a las empresas constituidas en Argentina que traten datos personales, fin, entonces nosotros no estamos allá, no nos aplica. Pero esa sería como la recomendación. Y la última pregunta, ya no se interrumpo más. Yo Dale. tengo una política de tratamiento de datos y la puse también con propiedad uso de imagen, ¿cierto? Lo mezclé, lo tengo en la página web. Pero ahora que explicas cómo los puntos, cómo se sabe si la política que tenemos está bien, porque nosotros ¿qué hicimos en ese momento, hace como 2 años? Buscamos varios ejemplos de políticas, tomamos el ejemplo y la modificamos para nosotros. Pero ¿cómo sé si la política está cumpliendo con todos los requisitos? Ok, ahí el primer consejo es revisar si lo que pusieron en la política es efectivamente lo que están haciendo en el día a día. Sí, sí lo estamos haciendo, pero es muy sencilla. Ahorita, ahora que estabas diciendo, fui a la página web y empecé a leer. Okay. Y es como lo hacemos. O sea, sin embargo, es muy sencilla. O sea, son como 4 o 5 párrafos. O sea, no es que, qué política tan amplia, no. Sí, no, ahí ahorita que lleguemos a la parte de política voy a decirles como cuáles son los elementos que deberían tener. Una política de datos no debería ser muy grande, porque la idea es que el titular le sea fácil leerla y le sea fácil entender para qué estamos tratando sus datos. Entonces, una política de 20, 30 hojas, claramente no la va a leer nadie. Entonces, sí, digamos que no es tanto la cantidad, sino es la calidad, por decirlo así, es decir, qué estamos colocando, cómo vamos a tratar esos datos personales, para qué los vamos a tratar y sobre todo ser muy claros a dónde los titulares pueden ejercer sus derechos, es decir, a dónde pueden hacernos peticiones o reclamos. Eso es clave. Ahora, mencionabas que utilizas las imágenes de las personas. Ahorita lo voy a explicar a su profundidad, pero la imagen de las personas es un dato sensible y eso tiene unas particularidades que ya ahorita voy a explicar. Nido del Cóndor. Tienes levantada la mano. Hola, una pregunta corta, a ver si puedo hacer como una sinopsis de todo lo que se ha hablado. Básicamente, hasta donde entiendo, es decir, si yo digamos las bases de datos que recopilo es simplemente como alojamiento para poder, pues como cerciorarme de que la persona que me está haciendo la reserva es la misma persona que me va a llegar y no las utilizo para, digamos, nada comercial, se simplifican ¿cierto? Las políticas se simplifican casi que al máximo, simplemente diciéndole a las personas que si no quieren estar dentro de esa base de datos que yo debo tener en el CRM o en el motor de reservas, simplemente las pueden quitar en tal dirección, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente, digamos, si no haces un uso comercial, es decir, si después no envías correos, no haces como seguimiento comercial, sino simplemente es para esa finalidad, ahí lo importante es tener una, entre comillas, política de eliminación de datos. Entonces, yo no utilizo más estos datos, la persona viene, le presto el servicio, se va, ya no los necesito más, entonces colocar en la política de tratamiento de datos, venga, después de prestado el servicio, se elimina. Se eliminan los datos
O también puedes, por ejemplo, los voy a anonimizar porque hay algunos datos que me sirven de pronto para hacer estadística, para hacer análisis de datos a final de año, para saber qué tipo de personas vinieron, etcétera, etcétera. Pero no me interesa tener como tal de quién es el dato, entonces puedo anonimizarlo. Entonces, lo importante es tener la política de tratamientos. Entonces, decirles, venga, les presto el servicio, ya después de eso voy a eliminar los datos o voy a anonimizar los datos y voy a quedarme con estos para hacer X cosas. Ya una vez anonimizado el dato, ya no sabemos de quién nos estamos refiriendo, entonces deja de ser como tal un dato personal, pero la respuesta es, digamos, sí, se simplifica en términos operativos y de protección de datos, pero es importante que el cliente sepa en qué momento vamos a eliminar el dato personal. Listo, entonces, bueno, por ahí alguien levantó la mano al último momento. Andrés Gutiérrez. Andrés. Qué pena, estaba hablando en silencio. Hola, buenos días a todos. Un saludo desde el Guaviare. Una pregunta. Ese tema de tratamiento de datos, cuando nosotros debemos guardar copia del pasaporte, del sello de ingreso del país, la copia de las cédulas de las personas, bueno, todo ese registro para el tema de facturación con exenciones, bueno, con un resto de cuestiones, nosotros debemos guardar esa información, sea digital o, digamos, impresa, y cuando llega papá gobierno a través de sus diferentes entidades o instituciones para validar o verificar, y se necesitan usar esos datos de esas personas para confrontar la información que se reportó, ¿eso también hace parte de ese tema de lo de los datos, o eso simplemente es cuando es un tema comercial el uso de esos datos? En cuanto a que dicen que borran la información, o sea, me preocupa que alguien borre la Sí, información y después vengan a hacerle auditoría y, no, pues yo borré esa información y uno debe tener información como 10 años, 5 años máximo. de acuerdo, sí, hay que tener cuidado con eso. Entonces, hay algunas normas diferentes a protección de datos personales que a veces nos obligan a guardar la información, lo que decías, de pronto para términos tributarios, de pronto incluso para términos de migración, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado respecto a la eliminación como tal de la información. Ahí lo que le mencionaba al nido del cóndor es, vengan, revisemos para qué necesitamos la información y en qué momento la podemos borrar. Entonces, si efectivamente revisamos si las normas no nos obligan como tal a guardar cierta información por más tiempo, entonces eliminémosla una vez prestemos el servicio. Pero, por ejemplo, esto sí tocaría revisarlo a caso, no tengo la respuesta exacta, pero si, por ejemplo, Migración Colombia nos dice, venga, ustedes tienen que guardar la información de la persona que se alojó por, cuando es extranjero, por, me voy a inventar un número, un año. Ah, ok. Entonces nos toca guardar esa información un año y ya después pues la eliminamos porque no la utilizamos para nada más. En temas tributarios, hay que revisar si efectivamente nos piden saber a quién le facturamos, por decirlo así. Eh, Claramente, hay una obligación, si no estoy mal, son 5 años. Si hay que guardar la información por 5 años, entonces hay que decirle al titular, hey, vamos a guardar esta información por 5 años, porque así nos dice la norma, o ni siquiera la vamos a guardar por temas, porque de pronto nos la pide alguna entidad del Estado. Pero sí, hay que revisar caso a caso si tenemos que guardar esa información por más tiempo porque no la pueden pedir. Listo, vale, sigamos entonces con esta breve explicación. Listo. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta respecto a los derechos de los titulares? Uno, que tienen que recibir pues esas reclamaciones, esas peticiones o lo que nosotros llamamos ese ejercicio de los derechos y pues efectivamente darle respuesta, porque si no, es probable que el titular pueda pues hacer quejas o presentar quejas o reclamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La norma nos dice estos 6 derechos. El primero, como les decía, es constitucional, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. No tiene mayor explicación, a veces puede que se coloque un dato mal, a veces puede que la información haya cambiado, sobre todo pasa con correos electrónicos, con direcciones donde viven las personas, etcétera. Esa información se puede actualizar, esa información, si el titular nos dice, hey, por favor, actualízame esto, hay que actualizarlo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de conocer, es que la persona, el titular,
puede decir, puede preguntarnos, hey, venga, ¿ustedes qué información tienen acerca de mí? Y ahí, ¿cuál sería nuestra responsabilidad? Decirle, nosotros tenemos esta información de usted y la utilizamos para X o Y, etcétera. Luego va a solicitar prueba de la autorización. Como les mencionaba, la autorización es clave y en cualquier momento no la pueden pedir. Tanto el titular como la SIC, que es como tal la que se encarga de supervisar el cumplimiento de normas de protección de datos. Entonces, siempre tenemos que tener prueba de esa autorización. Esa autorización, ¿cómo la conseguimos? Esa autorización, estas son las excepciones. Esa autorización, entonces, puede estar por escrito, puede estar verbal, digámoslo así, o por teléfono, o puede estar por, dice la norma, conductas inequívocas que nos lleven a pensar que esa persona efectivamente autorizó el tratamiento de datos. De forma escrita, pues el papel. Ustedes de pronto pueden manejarlo, tener un papel en donde les diga todo el texto de la autorización, que lo firmen y lo guardan. Ese puede ser uno. Dos, ejemplo, mensaje de datos, lo que hablábamos del WhatsApp. Entonces, si ustedes solicitan los datos personales a través de WhatsApp y la persona contesta, sí, autorizo, entonces ya tienen ahí prueba de la autorización. ¿Qué es importante? Guardarlo. Entonces, tengan cuidado porque si solicitan la autorización por WhatsApp, pero de pronto su WhatsApp está configurado en mensajes temporales o está configurado en eliminar pues toda la información cierto tiempo, etcétera, etcétera, se les puede perder ahí la autorización. ¿Cuál es la recomendación? Que de pronto puedan llevar como una especie de archiveros digitales, pues, en donde puedan bajar la autorización y guardarlo en una carpeta del titular específicamente. Bueno, cada uno tendrá que revisar operativamente cómo funciona, pero esa es una idea. Esa autorización tiene una excepción, acá lo mencionaba. Hay unas excepciones, en algunos casos no es necesario pedir la autorización. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, uno, cuando es requerido por autoridades públicas. Entonces, digamos, me piden ciertos datos, ahorita que levantaron la mano con la pregunta, me pidieron el pasaporte, pero entonces resulta que yo no tengo la autorización en donde el titular me permitía darle esa información a las entidades públicas. No, si es requerido por autoridades, no es necesaria esa autorización. Acá está la información, señor Migración Colombia, o bueno, quien me lo solicite. Datos de naturaleza pública. ¿Cuáles son esos datos de naturaleza pública? Los de identificación y los datos ¿cómo decirlo? Comunicaciones laborales, digámoslo así, o los datos de no identificación laboral, sino de contacto laboral, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de identificación, nombre, número de cédula, número de pasaporte, nacionalidad, etcétera. No considero que sea como tal un dato público, aunque es debatible, pero por su naturaleza, pues hay que tener cuidado en la forma como lo guardamos. La foto de la cédula o la foto del pasaporte. O sea, en teoría lo que hay ahí son datos públicos, pero empieza a rayar un poco con lo privado porque, por ejemplo, están las fotos. Entonces, cuando está la foto ahí en el pasaporte o en la cédula, pues esa foto ya es un dato sensible. Entonces, el documento como tal, cuando uno le toma la foto, ya no es tan público. Hay que tener cuidado de cómo manejamos esa información, sobre todo en las medidas de seguridad que tomamos. Ahí la recomendación es no empecemos a repartir cédulas y pasaportes a todo el mundo, solo cuando sea estrictamente necesario y que tengamos un control de a quién le estamos pasando y que podamos por lo menos asegurarnos o por lo menos preguntar cómo ellos van a manejar las medidas de seguridad respecto a esa información. Casos de urgencia médica, pues, evidentemente no vamos a necesitar ahí una autorización. Toda la información que aparece en el registro civil, y para fines históricos, estadísticos y científicos, de pronto no lo van a utilizar tanto ustedes, pero para ponerles un ejemplo, a veces el DANE recolecta información y nos pide el nombre, eso pues estaría una excepción pues a la autorización. ¿Cuál es el siguiente derecho? Ser informado por el responsable respecto al uso que le damos a los datos personales, que va relacionado con el primer derecho de si nos preguntan para qué usamos los datos, pues tenemos que contestar para qué los estamos usando. Presentar ante la superintendencia quejas por infracciones a la protección de datos personales. Es un derecho que inevitablemente tienen los consumidores, tienen los titulares de la información. Y pues cuando ocurre eso, por regla general lo que pasa es que la superintendencia va a requerirlos a ustedes para que presenten información. ¿Qué les va a requerir? Venga, presénteme la autorización respecto a los datos de este titular,
presénteme la política de tratamiento de datos, presénteme las medidas de seguridad que ustedes tienen, explíquenme cómo ustedes manejan los datos personales, envíenme el protocolo de atención de incidentes de seguridad. Ustedes dicen, uy, no, eso es mucha cosa que nos van a pedir, pero cuando se van a dar cuenta, cuando sí, se van a dar cuenta al final, es como lo básico que va a pedir la super, son cosas que se pueden hacer, digamos, fácilmente. Fácilmente no quiere decir que sean documentos perfectos, esto tiene, digamos, su bemol en construirlos de acuerdo a lo que ustedes trabajan, pero que, digamos, se pueden tener a corto plazo. Revocar la autorización o solicitar la supresión. Acá tengan en cuenta que este derecho de revocar la autorización o solicitar la supresión solamente se da cuando no se respeten principios, derechos o garantías legales. Es decir, si nosotros cometemos una infracción a ese tratamiento de datos, la persona se queja y la SIC le da la razón, entonces ahí se puede revocar la autorización. El derecho, pues en la norma, eso es lo que dice. Ahora, ustedes pueden conceder más derechos. Es decir, ustedes pueden decir, oiga, pues si usted quiere que elimine el dato, pues dígame y yo elimino el dato siempre y cuando pues no lo necesite para el servicio. Nos hacía el ejemplo Nido del Cóndor. Entonces, si Nido del Cóndor ya no utiliza esos datos y llega alguien y le dice, venga, yo quiero que suprima mi información. Revisamos, la verdad, pues ya prestamos el servicio, no necesitamos esos datos para nada más. Revisamos efectivamente que legalmente no tengamos que guardarlos. Entonces, listo, sí, aprobado, eliminamos el dato, fin. Entonces, el derecho que está en la ley dice que se puede revocar y suprimir el dato cuando haya alguna infracción y cuando lo haya ordenado la superintendencia. Pero nosotros podemos ampliar ese derecho y decirle, oiga, si usted quiere que elimine el dato, me puede decir, yo reviso que se pueda y lo hago. Y finalmente, acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Acá voy a aplicar un derecho adicional que no está dentro del listado que aparece en la ley, pero sí está en el decreto 1377, y es el de la información sensible. ¿Qué nos dice la información sensible? ¿Qué es información sensible? Voy a volverme acá. Acá tenía. Existen 4 tipos de datos. El dato público, que ya lo expliqué. El dato semiprivado, que a veces se confunde con el privado. La verdad es hay una clasificación que a veces yo no le encuentro sentido. Podría ser simplemente datos privados y ya. Pero la ley lo define en dato semiprivado y dato privado. ¿Cuál es la diferencia entre datos semiprivado? El semiprivado habla más de cosas, digamos, de información que aceptamos que tenga a su alcance un grupo reducido de personas. Entonces, ejemplo, datos relacionados de cómo me fue en la universidad, cuáles son mis notas, esos son datos semiprivados. Alguna información financiera también son datos semiprivados, en donde tengo mis cuentas bancarias, etc. Dato privado ya son datos que no quisiéramos que salieran digámoslo así, de nuestra persona, pero que compartimos con personas determinadas para ciertas cosas. Datos privados, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, dónde vivo, el lugar de residencia, la dirección pues específica de residencia es un dato privado. Mi número de celular, por ejemplo, es un dato privado. Nuestro correo personal es un dato privado. Esos son como los datos privados. Algunos otros ejemplos es los usuarios y las contraseñas son ejemplo clave de dato privado. No queremos compartir la contraseña con nadie. Cuando hablamos de datos sensibles, que esta es como la categoría especial, hablamos de datos que puedan generar discriminación a la persona. Entonces ya digamos es una categoría especial. De hecho, en el reglamento de la Unión Europea se llaman datos de categoría especial. ¿Qué hago referencia con discriminación a la persona? Es información que no quisiéramos revelar a nadie porque podrían generar un perjuicio contra nosotros o por temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, tener la geolocalización activada, eso es un dato sensible porque alguien más sabe en dónde estamos en todo momento. Los datos de salud son datos sensibles. Datos ya un poco de pronto ustedes no los recolectan, pero datos, por ejemplo, de orientación sexual, de mi pensamiento filosófico, mi ideología política, todos esos son datos sensibles. Y nos hacían una pregunta respecto, bueno, ¿y la imagen? La imagen también es un dato sensible. O cuando ustedes graban video
toman fotos y se puede reconocer la cara de la persona, estamos hablando de datos sensibles. ¿Qué pasa cuando estamos recolectando datos sensibles? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que en la autorización se mencione expresamente qué datos sensibles vamos a recolectar. Entonces, en el ejemplo del derecho de imagen, la autorización debería decir, oye, tú nos autorizas a recolectar, a tratar datos sensibles que van a ser estos. Decirles, vamos a tomarles fotos, se va a reconocer la cara. En algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos circuito cerrado de televisión, también hay que mencionarlo. Entonces, vamos a realizar la recolección de datos sensibles, vamos a grabar tu cara cuando en el circuito cerrado de televisión, cuando entres a nuestro establecimiento, etc. O por ejemplo, si ustedes tratan datos como los que mencioné, de pronto ustedes sí tratan datos médicos, entonces ser claros, nosotros vamos a tratar datos médicos, esos datos médicos, entre más específicos sean, mejor. Va a ser si tienen lesiones, si tienen enfermedades cardíacas, si tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes toman medicamentos, qué medicamentos toman, para qué los toman. Y decir para qué vamos a utilizar esos datos. Entonces, específicamente, esos datos los vamos a tomar para seguridad, temas de seguridad, pues cuando hablamos de circuito cerrado de televisión, para la prestación del servicio, si hacemos caminatas y necesitamos tener esos datos, oiga, que esta persona toma este medicamento para esto, pues claramente lo vamos a utilizar si llega a haber alguna emergencia, pues tomar, poderle prestar el medicamento a esa persona. De pronto algunos dirán, ah, bueno, pero es que acá hay una autorización, hay una excepción de casos de urgencia médica. Claramente, si tenemos un cliente, si tenemos un turista que le está pasando algo, no nos dijo que sufría de algo, pues necesitamos preguntarle, pues ahí ya con la autorización, necesitamos preguntarle de urgencia qué está pasando. Pero el dato médico, entonces, como les mencionaba, es un dato sensible. Para hacer un overview de este tema que es muy importante, dato sensible, cualquier dato que pueda generar discriminación respecto al titular. ¿Qué necesitamos para recolectar datos sensibles? Que esté expreso en la autorización, es decir, que digamos qué datos sensibles vamos a recolectar y para qué los vamos a utilizar. Eso es clave. Ya un poco en política de privacidad, obviamente también tenemos que repetirlo ahí, tenemos que decir qué tipo de datos sensibles vamos a recolectar y para qué los vamos a usar. Y muy importante, ¿qué medidas de seguridad vamos a tomar respecto a esos datos? Entonces, claro, como son sensibles, la autoridad nos va a pedir un poco más de medidas de seguridad. Entonces, de pronto en dejarlo en carpetas con clave, que solamente tenga acceso una persona, bueno, etcétera. Eso, digamos, hay más flexibilidad respecto a qué tipo de medidas vamos a tomar. Ya les voy a explicar un poco más a detalle, pero importante eso, saber cómo vamos a manejar esos datos personales. Listo. Antes de pasar a este tema, me gustaría escucharlos si de pronto tienen alguna duda respecto a esos datos sensibles, que creo que es un tema ahí relevante. Ah, ya habían dos manos levantadas, no me había dado cuenta. Yuldor, por favor. Hola, tengo una duda con respecto a lo que vimos ahorita de datos de naturaleza pública. Y es sobre todo, por ejemplo, con el tema de, bueno, lo que tiene que ver con transporte y ahora en el tema del sector turismo y eso. Cuando aplican Sagrilat, LAT, SARLAT o PETET. Porque digamos que uno dentro de esos procesos dice que tiene que hacer procesos de debida diligencia. Entonces, consultar si esa persona tiene un tipo de reporte o algo negativo respecto a su nombre, ¿cierto? Y dice, pues dentro de la norma LAB, dice que uno no necesita ese principio, ese documento de autorización, porque se supone que son datos públicos. Entonces tú con tu número de cédula consultas ello. En el tema turismo está el tema de las inhabilidades con respecto al riesgo ESNA, es decir, crímenes que tengan que ver con explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y pues uno debe hacer la consulta del proveedor o algo si ha tenido un tipo de reporte o algo referente a ello. ¿Cómo manejar uno esa información con procesos, uno de debida diligencia o dos con el tema de inhabilidades
y esas autorizaciones, si por un lado alguna parte por allá de la norma, por ejemplo, la ACME dice que no, tú como oficial de cumplimiento no necesitas esa autorización porque esos datos ya son públicos, tú simplemente consultas esas bases de datos que son públicas, porque pues realmente policía, todo, pues pasado judicial, contraloría, fiscalía, todas esas bases de datos realmente son públicas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Si son datos públicos, pues no necesitas autorización. De hecho, en la ley, en la 1581 de protección de datos personales, cuando habla de ámbito de aplicación, ellos excepcionan o dejan por fuera de aplicación de esta ley todo lo que tiene que ver con prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, etcétera. Entonces, hay un debate que de hecho estoy investigando en estos días, y es que ahí menciona primero los datos de seguridad nacional y aquellos relacionados para la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, etcétera. Entonces, a veces esa norma uno no la entiende bien si hace referencia a los datos pues que ya tienen las entidades públicas y que utilizan para eso, o si hace referencia como tal a cualquier información que utilicen los privados para prevenir lavado de activos y demás. Hay como un debate que de hecho también estoy revisando cómo es que aplica esa excepción, pero en términos prácticos, si el dato es público, no necesita autorización. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Yo lo incluyo dentro de las finalidades. Digo ahí, venga, esa información también la vamos a utilizar para revisar en bases de datos para la prevención de lavado de activos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tú dices, importante, si en esa revisión que haces para la prevención del turismo sexual se dice que no necesitas datos pues, que vayan más de los datos públicos, pues tampoco necesitarías ahí colocarlo. Es posible que la norma, la verdad no conozco bien la norma, pero es posible que si la norma dice, venga, esos datos que estamos pidiendo acá no necesitan autorización o no les aplica la ley tal, que también puede ocurrir, pues en ese caso tampoco necesitarías autorización. También ten en cuenta que si en esa base de datos que mencionas, lo que uno busca es simplemente al proveedor como persona jurídica, los datos de personas jurídicas no les aplica la ley de datos personales. Pero si uno busca, por ejemplo, el representante legal, claro, es una persona, obviamente les aplica la norma, pero de pronto solamente necesitas el número de cédula, nombre, número de cédula. Ah, es un dato público, no necesitas autorización. Ahí entonces la respuesta es... revisa qué datos piden, pero si todos los datos que piden son públicos, es decir, de identificación, nombre, cédula, pues no vas a necesitar como tal la autorización. Pues sí, en el tema de inhabilidades sí pide, para lo que es riesgo ESNA, ese sí pide el fecha de nacimiento o fecha de expedición del documento. Ok, mira que también en teoría son datos públicos porque hacen parte del registro civil. Entonces yo diría que no necesitan autorización ahí. Igual lo que dices, lo que te decía, también es una excepción para la prevención del lavado de activos. Entonces en últimas uno no debería necesitar la autorización para revisarlo. Andrés. Aló. Bueno, la pregunta cuando recién iniciaba diciendo de que el tercero que uno le pasaba la información, por ejemplo, nosotros recibimos, ahorita hemos actualizado el formulario de confirmación de viajero y para evitarnos tanto problema de que el viajero nos envíe el pasaporte, como agencia de viajes, ¿no? Agencia operadora, que nos envíe la copia del pasaporte con el sello de ingreso o que en algún caso se necesita la cédula porque no la dejan en el hotel. Nosotros estamos ya recogiendo la información y ahora debemos trasladársela a los hoteles. Estamos utilizando ese detalle también para el check-in. La cuestión es, en ese caso, nosotros nos toca como agencia operadora empezarle a pedir la copia de las políticas de privacidad de datos y de manejo de datos de cada hotel al que vamos a reenviar esa información, siendo nosotros los tomadores de reserva de, pues, de una gran cantidad de reservas en diferentes hoteles. Ok, Andrés, ahí para que lo tengas en cuenta y lo revises al momento de estructurar el negocio. Puede funcionar de dos formas. Una, que tú como el operador, digamos, la agencia como tal, seas el responsable de esa información. Es decir, tú vas a recolectar esa información y vas a utilizar esa información según tu política de datos. Lo tenía por acá, ya. Según tu política de datos y vas a utilizar a los hoteles o a los alojamientos como encargados de la información.
Entonces puedes hablar con el hotel, negociar con el hotel y decirle, listo, usted solamente se va a encargar de la información del tratamiento. Entonces yo recolecto los datos de los titulares, de los turistas, hago mis bases de datos y se las paso a ustedes, alojamiento, como encargado. Entonces ustedes como encargados solamente van a poder utilizar los datos personales según las finalidades que estén en mi política de datos y en el contrato pues que suscribimos los dos. Esa puede ser una opción. Ahora, a veces pasa también, de pronto este no sea el caso, pero a veces los hoteles tienen más poder de negociación, entonces dicen, no, usted va a ser el encargado, yo voy a ser el responsable, entonces usted recolecta los datos personales a mi nombre del hotel y yo quedo como responsable de ese tratamiento. De pronto ese no sea el caso, pero ese uno, o sea, entender cómo estamos estructurando el negocio, quién va a ser el responsable de los datos, quién va a ser el encargado. En el caso uno, que es el más probable, son mis datos, yo se los presto al hotel para que él pueda prestar su servicio. Ahí sí, entonces hay que revisar con el hotel, hey, venga, ¿usted cómo va a manejar esos datos? Podríamos hacer un formulario, sí, podríamos hacer un formulario sencillo como preguntándole a ellos, venga, ¿usted cómo va a guardar esos datos? ¿En dónde los va a guardar? ¿Cómo va a acceder a esos datos? ¿Quién los va a utilizar? ¿En dónde los va a guardar? Un poco como para darnos la idea de cuáles son las medidas de seguridad y qué trata y cómo va a ser el tratamiento que ese hotel le va a dar a mis datos. Y lo que podríamos hacer ahí, Andrés, es como establecer como unas pautas mínimas, digámoslo así, como cuáles son esas medidas mínimas que debería cumplir el hotel para asegurar mis datos personales, porque en últimas yo voy a ser el responsable, entonces, pues la persona con la que estoy contratando, yo voy a ser el responsable de cómo está utilizando esos datos. Entonces podríamos armar unas medidas mínimas como por ejemplo, venga, esos datos personales yo necesito que usted sepa en todo momento en dónde están, no es que estén repartidos por el WhatsApp de todos los empleados, sino, hey, usted maneja, ejemplo, todos esos datos van a quedar en este Excel. Ah, listo. Entonces van a estar en ese Excel y los empleados del hotel pues van a tener que acceder al Excel para utilizar esos datos. Ejemplo, que yo guardo ese Excel en la nube. Ah, listo. Lo guarda en la nube y existen unas claves, existen unos usuarios que pueden acceder a la nube. Listo, requisito mínimo. Y así. Así, establecer como unos requisitos mínimos que uno diga, bueno, acá el riesgo es menor que se vaya a perder algún dato, que haya alguna reclamación por parte del cliente. Eso es lo que se puede hacer. O sea, Andrés, ahí si tienes alguna duda o si... No, ya con eso es una nueva conversación entonces con hoteles al respecto. Sí. Lo que hacen, por ejemplo, las empresas es mandan un formulario grande de Excel y dice, bueno, ¿usted tiene política de datos? Sí, no, y adjúntela. Y después la revisan y dicen, bueno, sí, suficiente. O sea, eso depende también mucho de hasta qué punto podamos hacerlo, ¿no? Porque de pronto a veces uno se pone a pedir mucho y resulta que de pronto en el lugar en donde estás, pues no todos los alojamientos tienen eso y le es complicado y al final nos quedamos sin proveedores. ¿Y después qué hacemos? Entonces, sí hay que revisar qué medidas les vamos a pedir. Porque si te digo, no, es que tiene que cumplir con esto y con esto y con esto y tiene que cumplirlo así y así y así, de pronto nadie lo cumple y después es un problema operativo. Víctor. Oscar, gracias. En estos momentos yo como estoy recolectando la autorización de datos personales es enviando a través de mi intranet, envío un correo electrónico al cliente diciendo tengo estos datos personales suyos y los voy a utilizar para esto y aquí está mi política de datos. En el correo electrónico hay la opción de autorizar o rechazar. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que nunca me autorizan? O sea, yo les envié el correo electrónico y tengo el registro, digamos que en mi intranet que yo les envío el correo electrónico, pero ¿qué pasa con las personas que nunca me autorizan ese tratamiento de datos? Ok, Víctor, ahí ten en cuenta que, o sea, literalmente nunca recibiste la autorización. O sea, puede que la hayas pedido, pero literalmente nunca nadie te dio la autorización. Y si tienes datos que sean más allá de datos públicos y alguien te pregunta como, oiga, ¿yo en qué momento le autoricé el tratamiento de mis datos? No tendrías que probarle pues a esa persona respecto a si tienes la autorización. Ahí el consejo es revisa la forma en que estás pidiendo la autorización. A veces el de correo electrónico no es muy buena idea porque
pasa lo que dices, o sea, como que se envía el correo, pero nunca nadie lo contesta. ¿Qué puedes utilizar? Ejemplo, un formulario, porque en el formulario la persona está obligada sí o sí a poner sí o no. Entonces, no va a quedar como en veremos. Entonces, ahí ya la persona, listo, coloqué sí, tan, ya tengo la autorización y después empiezo a enviarle correos. O, bueno, es en verdad la más fácil. O, bueno, también puede ser a través de WhatsApp y de redes sociales y que le pongas la autorización de presente y que él la acepte. O sea, ahí es un tema más de cómo hacer para obligar pues al cliente, al turista, a que me autorice ese tratamiento. Pero sí, el del correo sí, hay varias empresas que lo utilizan, pero mi recomendación es no funciona. Es que no funciona porque a veces las personas no lo van a leer. Y por favor, eviten colocar el tipo de texto que dice, ven, si tú no me dices que no, entonces yo entiendo que sí. Eso no, eso la norma y la SIGA ha mencionado en varias ocasiones. Caso más famoso, de pronto recuerdan esta aplicación que se llamaba Domicilios Ya o domicilios.com, no me acuerdo, que fue uno de los primeros sancionados por eso, porque ellos nunca pedían autorización y decían en sus políticas que si continuaba adelante entonces se entendía aceptado, y la SIC ha mencionado que no, tiene que haber una autorización o por lo menos una conducta inequívoca que nos lleva a decir que aceptó en algún momento. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Pero si no tenemos nada de eso, se entiende que no ha autorizado el tratamiento de datos. Yuldor. Qué pena que pregunte tanto. Es que este tema es No, muy... es para eso. Listo. Ahí hay un tema porque me surgió la pregunta con lo de domicilios. Bueno, digamos que nosotros sí tenemos el formato de autorización y varias cosas. En algunas ocasiones, cuando solicitamos tarifas a proveedores, les pedimos a esos proveedores que nos compartan fotografía, o sea, fotografías de los hoteles y todo eso. Entonces le decimos, si nos comparten pues algún texto así más o menos que dice, pues no me acuerdo, pero más o menos lo que dice es, si nos compartes estos documentos a través de DAI respondiendo a este correo, nos estás autorizando automáticamente al uso y cesión de esta información, de las fotografías, pues de los archivos. Le estamos informando pues a esos proveedores cuando nos comparten esos documentos a través de correo. Pero pues nosotros igual mandamos la plantilla, el correo que dice, muy buenos días, solicitamos amablemente las tarifas y anexando los siguientes documentos como RUT, cédula, y luego ahí dice el espacio. Igualmente solicitamos que nos compartan fotografías y para fines de usos comerciales, para fines de uso comercial requerimos también sus fotografías, y si nos las comparten automáticamente nos están autorizando a que podemos utilizar estas imágenes en esto y esto y esto y esto. Ok, pero en esas imágenes aparecen caras de personas. O sea, entiendo que es como la negociación con el proveedor, ¿sí? Que le dices al proveedor como, ahí, venga, lo va a contratar, pero envíame fotos para yo poder publicar lo que haces. Sí, es más o menos así. Sí, normalmente ahí solo son locativas, o sea, no pedimos fotos de personas ni nada, solo imágenes locativas. Distinto es con las fundaciones. Con esas sí hemos tenido un tema de no sabemos muy bien qué manejarlos porque pues, son niños, sobre todo, es un dato súper sensible. Nosotros hacemos donaciones a distintas fundaciones y obviamente para tema de publicarlo en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, pues hacemos videos y eso que contienen material de las fundaciones donde se ven obviamente los niños. Entonces pedimos a los representantes legales de esas fundaciones la autorización de uso de imágenes donde van a aparecer obviamente los niños. Ok, Ahí ok. siempre hemos tenido como lo mismo pasa con las comunidades indígenas. Digamos que alguna vez hace ya varios años sí nos pasó de que nosotros nos estábamos, pues salió un argumento, fue un rumor, salió el argumento de que nos estábamos lucrando porque pues visitábamos algunas comunidades indígenas y se mostraban obviamente niños y personas de ciertas etnias dentro del país. Entonces decidimos, bueno, para que nos interprete de esta manera, no vamos a usar este material.
pero pues a lo largo de los años hemos beneficiado proyectos en diferentes zonas del país con temas de paneles solares, mejoramiento de la calidad de vida de diferentes comunidades y eso pues son proyectos sociales que mostramos dentro del área de sostenibilidad de nuestra empresa. Y pedimos al líder de las comunidades que, bueno, necesito que por favor nos firmes estas autorizaciones, estos documentos para el uso y sesión de esas imágenes donde obviamente se van a ver los rostros de madres, padres, niños. Pero no lo hacemos con cada uno, sino con el líder como tal de la comunidad, porque digamos que las comunidades indígenas son muy en el tema, no, ellos no firman nada, quien firma y quien responde por la comunidad es el líder de la comunidad. Entonces, ahí sí hemos tenido como ese tema. Ok. Sí, ese es un tema que toca revisarlo con pinzas, cómo funcionaría respecto a las comunidades. Pero ven, a la primera duda, y veo que ahí alguien envió una pregunta al chat que tiene razón y voy a hacer acá también una explicación breve. Pero a lo que mencionabas de las fotos, bueno, ten en cuenta que si son fotos donde no aparecen personas, pues en últimas es un tema comercial que no le aplica protección de datos personales. Entonces es más un tema de cómo lo pactas, digámoslo, en términos comerciales con el proveedor, no habría lío ahí. Ya si incluye fotos de personas o videos para promocionar, lo importante es que le pidas al proveedor que te muestre la autorización de que pueda hacer eso. Y eso a veces no pasa. Y si el proveedor no tiene esa autorización, la recomendación es no utilices esas fotos, porque es más probable que ocurra cuando hablamos de videos, de fotos, que la persona se queje. Entonces te puede enviar un correo diciendo como, venga usted porque está publicando mi foto, usted se está lucrando de esa foto, yo nunca autoricé que utilizaran mi foto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay mayor riesgo de queja, digámoslo así. Y cuando se abre una queja, se puede abrir una queja en la SIC, empieza entonces la JICA a preguntarnos, etcétera. Entonces, revisa con el proveedor si el proveedor tiene la autorización para tratar esos datos personales, esas fotos, y sobre todo si tiene también el derecho de explotación comercial de esas fotos. Entonces, esa es como la recomendación, revisa eso con el proveedor. De lo que me mencionabas de los menores, sí, efectivamente tienes que tener la autorización del representante legal, hay que revisar que se cuente con esa autorización. Ya en temas de comunidades indígenas, bastante complejo, habría que revisarlo caso a caso y revisar pues también el riesgo de qué se podría pasar por utilizar esas imágenes, contando solamente con la autorización digámoslo así, del líder de la comunidad. Eso habría que revisarlo caso a caso, cómo podría funcionar. Se nos está acabando el tiempo. Voy a contestar rápidamente una pregunta acá que ponían en el chat que me decían, vengan, pero si en los bancos, cuando uno lo llama al banco, entonces le dicen eso. Le dicen que si no dice que, perdón, que si continúan la llamada, entonces que autoriza el tratamiento de sus datos. Hay una forma en que se puede hacer esto y es el aviso de privacidad. Para ponerlo en términos muy, muy simples, el aviso de privacidad es un resumen de la política de datos, básicamente. Si ustedes ponen ese aviso de privacidad de presente, se está entendiendo que es una conducta inequívoca que la persona está aceptando que está autorizando el tratamiento de sus datos personales. Eso es lo que suele pasar en los bancos. En los bancos te tienen que decir la autorización, el aviso de privacidad, literalmente tienen que leer el aviso de privacidad y ahí sí pueden decir, hey, continúa o no continúa. Eso se puede hacer. Eso podríamos revisarlo en el correo, en el caso de, no me acuerdo el nombre de la persona que me hizo la pregunta, de Víctor. Eso lo podríamos revisar en el correo, pero mi recomendación es siempre dejarlo lo más expreso posible, porque si lo dejamos con conductas inequívocas, a veces se nos puede ir por un lado o por otro lado y aumentamos el riesgo de reclamaciones. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero entonces tengo otra pregunta por acá de Andrés y de Escuela de Aves. Andrés, si quieres, cuéntame. Le pediría disculpas la pregunta, si de pronto como llegué tarde se hablaba, pero entonces escuchándolo en cuanto a la autorización del cliente y hablando de tema imagen, esta respuesta sería muy útil para nosotros y es para los viajeros que nosotros llegamos a usar sus fotografías en redes o en videos o que ellos dicen, no hay problema, importante es que venga más gente al Guaviare, nosotros lo que hay que hacer,
Entonces, basta con crear un formulario en Google, digamos que fuera algo muy práctico, y pidiéndole la autorización a ellos y que ellos llenen el formulario, y con eso simplemente basta para llevar ese registro de yo acepto que el uso de imagen con fines exclusivamente de Geotur, no para terceros, no para otras agencias, bla, bla. Y con eso ya en un tema jurídico basta con que la persona haya llenado voluntariamente desde el otro lado como usuario con su correo y demás dándole sí. Sí, sí, te sirve como No se prueba. necesita, no se necesita, para no ponernos a llevar controles de papelitos firmados y demás, sino simplemente se le envía el correo y si usted está interesado, mire cómo quedó la pieza o cómo va a ser la publicación. Ah, sí, me gusta. Entonces le envía el correo, ellos dan el sí acepto o el no acepto y ya con eso nos quedamos con esa parte de tranquilidad que internamente en algún momento con eso. Pero eso así, con ese paso tan sencillo, solucionamos el cuello de botella. Sí, tienes que tener la autorización, el formulario sí te ayuda. eh, Sí, te ayuda. Desde que sea desde el correo de él. ¿Qué puede pasar? Obvio, todo esto tiene un montón de bemoles, digámoslo así, de posibles riesgos, etcétera. ¿Qué puede pasar? Pues en el peor de los casos, que te digan como, no, es que yo no fui, no, es que ese no es mi correo, no. Pero bueno, si ya lo tienes desde antes, pues vas reduciendo esos riesgos. Pero sí te sirve el formulario de Google. Importante, y aprovecho esa pregunta tuya para que también todos lo tengan en cuenta. Es importante el contenido que pongamos en las autorizaciones. ¿Qué tiene que tener? Así muy brevemente. Tiene que estar identificado el responsable, es decir, ustedes, el NIT, dónde es el domicilio principal, cuál es su dirección de oficina principal. Tiene que tener qué tratamientos le van a dar, recolección, uso, almacenamiento, etcétera. ¿Para qué los van a tratar? Tienen que estar claras las finalidades, sobre todo si son datos sensibles, tienen que estar claras las finalidades de esos datos sensibles. ¿Qué derechos tienen? Literalmente tienen que copiar y pegar los derechos que aparecen en la política de privacidad y en dónde pueden ejercer esos derechos. Entonces, colocar, usted puede llamarme, puede ejercer su derecho en este WhatsApp, puede enviarme una comunicación escrita a esta dirección, puede enviar un correo electrónico a esta dirección electrónica, etcétera, y colocar en dónde está la política de privacidad. Eso es como a grandes rasgos. Obviamente, en cada caso, lo recomendable es que revisemos cada una de las autorizaciones que estén completas y eso es lo que debería estar dentro del formulario que mencionaba Andrés. Oscar, es solo un tema complementario para los demás colegas que aún quedan, y es que tener cuidado con el personal. De pronto uno no puede actuar de mala fe, pero el personal por hacer más puede llegar a hacer menos. Y es que recordar que, pues lo preguntaba, que simplemente haciendo el formulario era tan sencillo, porque pues uno puede editar las respuestas del cliente de la persona que llenó a través del conector de Google Sheets que tenga el formulario. Pero es importante que, pues diría yo, que quede una copia, que llegue una copia de esa respuesta al correo de la persona, que el mismo sistema permite que le llegue una copia de respuesta, cosa de que si alguien manipula porque, ay, es que yo me tomé el atrevimiento y le cambié de no acepto a sí acepto, y entonces ya quede bien, pero por lo menos se valida que la otra parte tiene el correo original que no es modificable hasta que esa persona no lo cambie, obviamente. Entonces, eso tenerlo presente porque después puede volver un problema ya jurídico por manipulación de datos internamente. De acuerdo, de acuerdo. Y listo. De hecho, puedo hablar de ese tema ahorita en deberes. Escuela de Aves, si quieres, déjame 10 minutos, doy este tema de medidas básicas, mínimas, seguridad y tratamiento, y ya 10 minutos te deseo la palabra para que puedas preguntar. Entonces, ya para Dale. finalizar nuestra charla. Voy a irme directamente, no, voy a pasar por esto, creo que ya lo mencionamos también, la diferencia entre transmisión y transferencia. Recuerden que la transmisión hablamos de yo soy el responsable del tratamiento, pero contrato a un tercero para que me ayude con un tratamiento específico. Entonces, ejemplo, en el caso de ustedes, que yo soy el que recolecto los datos del turista, pero el que me presta los servicios de alojamiento es otro. Ese hotel, ese hostal o ese servicio de alojamiento sería el encargado de la información. Entonces yo le digo, le voy a dar estos datos para que usted verifique que sea la persona que adquirió el servicio y pueda prestar su servicio de alojamiento. Cuando hablamos de transferencia de datos personales, hablamos en que el responsable cede, ahí sí podríamos utilizar entre comillas la palabra cede a otra persona que también se va a convertir en responsable. Acá es importante
tener en cuenta que necesitamos la autorización expresa del titular de que podemos hacer esto. ¿Qué pasa? Que una vez transfiramos esa información, pues el nuevo responsable puede utilizar esos datos personales conforme a su política de tratamiento de datos personales. Claramente esto no es simplemente, hey, te vendo la base de datos y ya, chao. Obviamente ahí también conservamos varias responsabilidades, es decir, debimos haber hecho un due diligence o una debida diligencia de que este nuevo responsable cumpla con algunas medidas mínimas de seguridad, para qué va a utilizar los datos, etc. Puede ocurrir la transferencia internacional de datos personales. Ejemplo, la persona que nos comentaba que trae turistas de la Unión Europea. ¿En qué consiste la transferencia de datos personales? Ojo, porque son dos temas distintos. Puede haber transmisión internacional de datos personales, es decir, que lo transmitamos a un encargado en Colombia. Cuando eso ocurre, es menos grave, porque eso lo hacemos todo el tiempo. Ejemplo, las cosas que tenemos guardadas en la nube no están en Colombia. Las cosas que tenemos guardadas en la nube están en un servidor en Canadá o están en un servidor en Irlanda, bueno, etc. Hay una transmisión internacional, pero digamos, no es grave, digamos, no tiene una connotación que tengamos que tener en cuenta adicional. Pero cuando ocurre una transferencia, es decir, vendemos esa base de datos o cedemos esa base de datos a un tercero en el exterior, entonces ahí sí hay algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta. Ejemplo, para ponerlo más concreto en el caso de ustedes, cuando viene del exterior, es decir, de Europa, de Estados Unidos, de Asia hacia Colombia y es una transferencia, es decir, nosotros nos vamos a volver los responsables, hay que revisar la ley de datos de ese lugar que nos exige para que se pueda hacer. Por regla general, lo he visto en muchas bases de datos, incluyendo la del reglamento de la Unión Europea, simplemente necesitamos la autorización expresa del titular de la información y que claramente se pueda determinar quién va a ser el nuevo responsable, por qué lo vamos a ceder, con qué finalidades, etc. Pueden haber algunas complicaciones más en el caso de la Unión Europea. Ejemplo, que haya que pedir autorización a la autoridad de datos o de pronto que tenga que ser, bueno, ahí tocaría revisarlo caso a caso en el exterior, cómo es que funciona. En el caso de Colombia, ¿cómo funciona? Hay tres formas. La primera, como les mencionaba, que haya una autorización expresa de el titular. Si ya tienen autorización expresa de que podemos transferir los datos personales fuera de Colombia, no hay problema. También se puede cuando a los países, artículo 24 del decreto 1377, cuando los países cuenten con un nivel adecuado de protección. Esos países están señalados en una resolución de la SIC. Es decir, no hay que ponernos a analizar país por país. Ya la SIC dijo, oye, esto sí se puede. Obviamente también se necesita la autorización. Entonces, en última, siempre va a recaer en la autorización. Y cuando haya una declaración de conformidad, que es un proceso administrativo que se hace a través de la SIC para que se pueda determinar que cierto país cumple con las medidas. Pero bueno, eso solamente se ha hecho como 2 veces y ha durado como 3 años. No es algo práctico, no se utiliza mucho, pero pues importante mencionarlo para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son esos deberes del responsable? ¿Cuáles son esos deberes mínimos que ustedes tienen que tener en cuenta? Entonces, ya un poco más centrado en las últimas preguntas que son bastante interesantes y que es muy importante tener en cuenta. Garantizar el ejercicio de los derechos. Entonces, que en las políticas y en la autorización se mencione a dónde pueden reclamar, a dónde pueden hacer peticiones, a dónde pueden quejarse, colocar un número de teléfono, colocar un correo electrónico, colocar la dirección en donde puedan llegar esas peticiones. Eso es importante, pero eso también incluye que ustedes contesten esas peticiones. Entonces, contestarlo dentro de los tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? 15 días máximo. Entonces, si nos llega alguna petición, algún reclamo, poder contestarlo en 15 días. Conservar copia de la autorización, ya les había mencionado, importante que ustedes puedan guardar la copia de todas las autorizaciones, que lo tengan guardado porque en algún momento los llegan a requerir. Consejo que podrían utilizar, pero claramente cada uno tiene que revisar la forma más práctica que esto pueda garantizarse. Pueden abrir un file por titular en donde puedan guardar la copia de su autorización, en donde puedan guardar también como una especie de recuento de qué datos tienen y qué datos se están tratando para qué, etcétera. Informar al titular sobre las finalidades del tratamiento.
Entonces, tienen que tener una política de datos personales. Esto es muy, muy importante. Tienen que tener una política de datos en su sitio web, en algún lugar que sea visible para el cliente o que el cliente pueda consultarlo. Si no tienen sitio web, bueno, entonces súbanlo en la nube con un link que le puedan pasar al cliente por WhatsApp y que pueda revisarlo a partir de ahí. Esa política de datos tiene que tener unos elementos mínimos. Esos elementos mínimos son que se pueda identificar el responsable, que se pueda identificar el alcance de la política, es decir, para qué base de datos puede ser aplicada, porque acá, importante, ustedes pueden tener varias políticas de datos y cada política puede ser aplicable a una base de datos en concreto, o tener una sola política y que se aplique a todas las bases de datos. Eso es posible. Tiene que tener para qué se van a tratar los datos, es decir, las finalidades, qué tratamientos se van a realizar, si trata datos sensibles, entonces colocar qué datos sensibles se van a tratar, para qué se van a tratar, tratar de hacer un resumen de cuáles son las medidas de seguridad que ustedes tienen, cuáles son los derechos que tiene el titular, en dónde puede ejercer esos derechos, cuál es la vigencia de la política, es decir, qué versión de la política es la que ustedes publican en Internet, y esto lo menciona la SIC, y tienen que tener como el recuento de las versiones de las políticas de privacidad. Entonces, que yo llevo 5 años constituido y he tenido 3 versiones. Ok, en el sitio web deben estar las 3 versiones. Mantener condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Estos 3 términos son muy, muy importantes y yo creo que a partir de esos 3 términos uno puede establecer qué medidas de seguridad necesito. La norma nos dice que siempre tenemos que garantizar esto. Integridad, es decir, el contenido del dato, que si es rojo, que siga siendo rojo en el futuro y que nadie pueda entrar a modificarlo. Confidencialidad, obviamente los datos yo los doy a ustedes como operador turístico y no quiero que salgan de ustedes. Entonces hay que tomar unas medidas que garanticen esa confidencialidad de la información. Y disponibilidad, que claramente ustedes puedan acceder a esos datos en cualquier momento. Entonces, que si necesito los datos para prestar el servicio, pero resulta que hubo un problema con... voy a inventar, Google Drive, no pude acceder, no tenemos cómo acceder a esos datos, ahora ¿qué hacemos? No podemos prestar el servicio. Entonces, ojo, ustedes deben tener alguna forma de garantizar que siempre puedan tener disponibilidad a esos datos personales. Acá aún entre paréntesis, esto en temas, digamos, académicos de datos personales se ha como mencionado como, bueno, pero esa disponibilidad de pronto no es tan urgente, de pronto no es tan grave, bueno, etcétera. Hay un debate respecto a eso, pero a la norma que hay hoy en día hay que garantizar la disponibilidad en todo momento. Y eso nos lleva al manual de seguridad, que deberían tener todos. Ese manual de seguridad, básicamente, ¿qué es? Es un listado de procedimientos, de medidas de seguridad que yo ejerzo todos los días para guardar o para salvaguardar o para garantizar esa integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Actualizar y rectificar la información al encargado. Es decir, si yo actualizo mi base de datos y tengo un encargado, ejemplo, el alojamiento, y digo, uy, madre, acabo de actualizar esta base de datos y el encargado tiene datos desactualizados, entonces, el encargado, mira, esta es la base de datos que es. Eso es importante tenerlo siempre al día. Tramitar las consultas y reclamos. Acá les pongo manual de procedimientos, que es básicamente tener un documento de cómo voy a tratar mis datos personales, cómo voy a tratar los datos personales. Y este de tramitar las consultas va un poco relacionado con este primero, que es, pues, efectivamente dar respuesta a las peticiones que haga cada uno de los titulares. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos. ¿Qué manuales son? Bueno, 1, la política de privacidad. 2, el manual de seguridad de la información. 3, el manual de procedimientos de cómo yo manejo esos datos personales. Uy, me pasé. Y 4, el protocolo de incidentes de seguridad. Política de datos personales y protocolo de incidentes de seguridad. La SIC ha desarrollado algunos modelos en los que uno puede basarse. Este de protocolo de seguridad es estándar, obviamente pues va cambiando en las necesidades de cada empresa, pero hay un protocolo estándar que uno puede utilizar. Informar a la SIC cuando se presenten, acá no es código, acá es incidentes de seguridad y existan riesgos en la administración de la información. Esto es importante. La norma nos dice que en caso de presentarse algún incidente, tenemos 15 días para reportarlo a la SIC. Entonces también ha sido un debate, hay gente que dice, oiga, es mucho tiempo, no deberían
mencionarse todos los incidentes y no solamente los que tengan cierto nivel de gravedad, etc. Pero la norma simplemente nos dice, se tienen que reportar todos y en 15 días. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. ¿Qué tipo de incidentes de seguridad pueden presentarse? Pueden presentarse incidentes tanto, llamémoslo así, digitales como físicos. Entonces, digitales, lo que todos conocemos. Hay un malware, un virus, ya no tenemos acceso a la información, nos secuestraron la información, esto puede pasar, alguien vino y sacó todos los datos personales, nos borraron toda la base de datos, etc. ¿Cuáles pueden ser los físicos? Los físicos es, por ejemplo, no, yo tengo guardado todo en carpetas, de pronto una lista de asistencia, etcétera, y resulta que hubo una gotera o se la llevó el viento, de pronto algún atraco y nos robaron esos papeles, etcétera. Eso también puede considerarse un incidente de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que esto a veces no se cumple. O sea, a veces las empresas pues, no informan, a veces son incidentes muy pequeños y no lo informan. En teoría, pues la norma dice que se debe informar todo, pero lo que les digo, hay un debate ahí grande de, venga, en qué momento sí debería informarse y en qué momento no. Mi recomendación, ¿cuál es? Si es muy grave o si se trata de datos sensibles, va a tocar reportarlo. Pero importante que antes de reportarlo, pues hayamos verificado que cumplimos con todas estas normas que les digo, con todas estas recomendaciones, porque lo más probable es que la SIC venga a preguntar qué medidas de seguridad estábamos ejecutando. No tienen que ser las efectivas, digámoslo así, no tienen que ser las impenetrables, pongámoslo en esas palabras. Siempre va a haber un riesgo y siempre puede que ocurra. Entonces tampoco sientan el miedo como que, uy, la SIC va a venir a revisar y a sancionarme porque tuve un hackeo, porque tuve un problema de seguridad. No, la SIC viene a revisar que usted haya tenido medidas de seguridad, o sea que las cosas no pasaron porque sí, sino porque efectivamente hubo un plan, entre comillas, malévolo para que ocurriera. Es más o menos como suele funcionar en este tipo de casos. Entonces, esa es básicamente, pues como tal, la presentación del tema. Estas excepciones son efectivamente las de la autorización, no eran tanto las de en general, sino las de la autorización, ya las habíamos revisado. Y bueno, entonces voy a dejar este espacio para responder la pregunta de Escuela de Aves que tenía la mano levantada hace rato, ya debe estar cansado. Lo bueno es que tinta. Oscar, te pregunto algo muy concreto y es que yo durante los últimos años he pautado tanto en Meta como en Google Ads. He recogido una base de datos de contactos con los cuales hemos interactuado. ¿Qué es lo que pasa? Yo esa base de datos jamás le había hecho ningún tratamiento comercial, como lo dijo en algún momento el nido del cóndor, era solo como para llevar un registro de quién nos contacta y la efectividad del canal. Sin embargo, este año quiero hacer un tema más de comercialización, entonces te pregunto, a todos los contactos mejor le mando un mensajito si me autorizan el tratamiento de sus datos, le mando la política y si me dice que no, los elimino totalmente, esa es la pregunta. Espera un segundo que me perdí. O sea, estabas haciendo una base de datos, digámoslo así, con la información que adquirías de Meta, Google Ads. Sí, las personas pero no la estabas que tratando. llegan. Sí, o sea, nosotros no lo estábamos moviendo, pero ahora queremos empezarle a mandar publicidad a ellos. Pero entonces yo no tengo un mensajito que me diga que me autorizan el uso de sus datos para temas de campañas, publicidad, nada de eso. Y llegaron No, todos por WhatsApp. sí, no, ahí la recomendación o sea, si no tienes forma de probar que tienes la autorización, es no usarlos, porque se aumenta el riesgo de que te puedan reclamar. Y más cuando es de enviar publicidad y esas cosas, hay personas que dicen como, oiga, ¿y esto en qué momento lo hice? Y te escriben y te dicen como, muéstreme la autorización y se pueden quedar ante la SIC, etcétera. Entonces, si no tienes forma de tener esa autorización, lo mejor es que no lo uses para eso y que vuelvas a reconstruir esa base de datos solicitando la autorización. Habría que revisar el caso en específico, a ver cómo es que uno maneja ese tema con Google Ads y con Meta, porque claro, o sea, hay como a veces ellos en teoría deberían ser los encargados y uno el responsable, de pronto ahí podríamos revisar si hay algún tipo de autorización, etcétera. Habría que revisar el tema en concreto. Porque a mí, ¿qué se me ocurre a raíz de todo lo que te he escuchado? De que como tenemos los números de teléfono ellos de WhatsApp, mandarles a ellos un mensajito donde le preguntemos que si nos autoriza el tratamiento de sus datos para futuras campañas y eso. Y si me dice que no, lo elimino totalmente el contacto.
Y el que me diga que sí tengo ahí el comprobante de que sí me da autorización del uso de sus datos. Sí, de hecho, así funciona. O sea, ahora que lo dices en Meta, uno hace eso en Instagram. En Instagram le aparece una publicidad, uno dice, oye, sí, me interesa, estos son mis datos, ok. Y después, cuando uno ya llega directamente al canal de la empresa como tal, entonces el canal a veces te pone tal cual lo que tú estás diciendo, te pide la autorización y uno le dice, sí, y listo ahí. Entonces, sí, en esa parte sí es posible. Sí, como para no perder el trabajo y el dinero invertido. Entonces, de todo lo que te escuché, pues se me ocurrió esa idea. O sea, que es un poquito Sí, desgastante, sí, pero con eso garantizo el pantallacito, lo guardo de que mi persona me dio la autorización del tratamiento de sus datos y le mando la política. exacto. Sí, sí. Ahora, importante, temas probatorios. Más allá del pantallazo, ten cuidado, eso hay todo un debate judicial de si el pantallazo sirve o no como prueba, etcétera, etcétera. Pero tienes que guardar el chat. O sea, hay alguna forma en que uno baja como la información como tal del WhatsApp, del chat, pues, de cada persona y queda ahí como guardado eso. Porque si hay como un tema ahí del pantallazo, que si eso no es prueba de autoridad, bueno, etcétera. Pero entonces sí, importante guardar ahí como el historial pues de la información. Ah, bueno, dale, muchas gracias. Andrés, Eh, pero precisamente nosotros la vez pasada en pandemia estábamos trabajando algo así, esa situación, y nos encontramos con, pues, con la posibilidad de hacer emailing, ¿no? Por lo general, yo lo que he escuchado acá con los colegas que piensan hacer, no, no sé, asumo que van a hacer no emailing, sino emailing no automatizado, sino emailing manualmente, ¿sí? Yo cojo el correo, control C, control V o la lista y la pego allí. Con el emailing existe algo de que cuando a uno le llegan esas ofertas automatizadas con MailChain y demás, sucede que uno debe captar literalmente, legalmente, a través de ellos la autorización, ¿sí? Y estas autorizaciones individuales, que digamos como la plantea la anterior exponente, pues genera un caos porque creo que tocaría reportar una a una masivamente, o sea, a la hora de demostrar de que tuvo la autorización para que su correo o su página no se constituya spam. Entonces ahí hay una línea delgada de que si lo piensan hacer, deben asesorarse para que no se le vuelva spam el correo que está emitiendo ese emailing manual. ¿Sí me hago entender? sí, de acuerdo. Sí, lo del emailing automatizado, si no tienes la autorización, es decir, si de una empiezas a enviar publicidad sin la autorización, claramente eso es un riesgo grande de que alguien se pueda quejar. Sí, hay de pronto lo que decía Escuela de Aves, es obviamente hay que revisarlo en concreto, porque a veces cuando uno hace eso de Google Ads y de Meta, ellos le exigen a uno colocar como el texto o la política, garantizar que haya políticas o algo así. Entonces habría que revisar si de pronto ya está la autorización. Pero no, de acuerdo con Andrés, digamos, sí, operativamente puede que se desgaste más, tocaría pedir la autorización de todos otra vez antes de enviar publicidad, es decir, primero hay que pedir la autorización y si no, si sí la tienes, ahí sí puedes empezar a enviar el mailing. Si no te la dan, pues no, la recomendación es no enviar el mailing. Listo. Bueno, entonces yo creo que terminamos a tiempo. Sí, Andrés, tienes la mano levantada, pero no sé si es de la misma pregunta. Pero bueno, espero que les haya quedado enseñanzas, recomendaciones de este tema. Como se pudieron dar cuenta, es un tema bastante amplio, es un tema que hay que chequear mucho caso por caso, porque es que cada empresa recolecta datos personales para cosas distintas. Puede que hayan cosas generales, ¿sí? Pero siempre alguien lo está utilizando para otra cosa. Todas las empresas son de distinto tamaño, todas las empresas tienen diferente número de trabajadores, entonces todas las empresas tienen diferentes formas o procedimientos para tratar datos personales y en cada uno pues nos tocará revisar qué medidas son las adecuadas para garantizar la seguridad de los datos. Entonces es un tema que siempre va a tener muchos, digámoslo así, condiciones específicas de empresa por empresa que habrá que tomar en cuenta. Ya para cerrar, es un tema importante, es un tema que genera riesgos, como les decía. El sector turismo es uno de los sectores que más utiliza datos personales y que los utiliza para enviar publicaciones, que los utiliza también para prestar sus servicios, a diferencia de otras empresas. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa que se encargue a la exportación simplemente de flores, que no le venda a las personas en la calle, pues va a tener muy pocos datos personales de clientes. Entonces es una empresa que sus riesgos
respecto a datos personales van a ser menores. Pero claramente ustedes sí utilizan muchísimos datos de personas naturales, utilizan muchos datos pues datos personales, y pues eso implica que deberíamos revisar caso por caso cómo los utilizan. ¿Esto por qué? Porque en la medida en que ustedes utilicen más datos, aumenta el riesgo de que la autoridad pueda hacerles requerimientos. Y en el peor de los casos, que esperemos nunca pase, la autoridad pues tiene unas facultades de sanción, tiene unas facultades de investigación. Esas sanciones son económicas, sí, y se ha sancionado muchísimo y a muchísimas personas. A veces uno cree que solamente sancionan a las empresas grandes, pero han sancionado empresas pequeñas, han sancionado colegios, han sancionado, bueno, etcétera, cantidad de empresas por el uso indebido de datos personales. Lo que les mencionaba desde el principio es que solamente falta una queja de cualquiera de sus clientes ante la SIC para que ya se empiece a desbordar todo el problema. Y lo importante es contar con todo, o sea, no esperar a que llegue el momento del requerimiento, sino ya estar tranquilo y contar con todos los documentos, contar con todo el debido soporte de que se han hecho las cosas bien. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Hablaremos con Adriana por si alguna empresa está interesada en ahondar en algún tema en particular. Y bueno, espero que les haya funcionado mucho la charla y que puedan acoger las recomendaciones que hablamos acá. Que pasen un feliz Muchas resto de día. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por la charla, por toda la información. Les recordamos que quienes se conectaron a esta charla el día de hoy, vamos a elegir 5 empresarios que van a tener la oportunidad de tener una sesión personalizada sobre este tema. Entonces, la próxima semana les estaremos contando quiénes fueron esos 5 empresarios ganadores. Y esta charla, la grabación, la vamos a compartir en el Aconews del lunes para que estén muy pendientes. Y bueno, que tengan un feliz resto de día. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias, Adriana. Hasta luego.